Buenas tardes amigos y hermanos. En esta hora quisiera compartir con ustedes algo que ha pasado en mi corazón y quisiera hablarle a todo aquel que muchas veces no se siente satisfecho como es su color de piel, la nacionalidad donde nació, la provincia, el departamento, los padres que tuviste, el trabajo que tienes. Hay gente que se encuentra insatisfecha con muchas cosas, con la estatura, con cómo es su fisonomía, cómo es su cuerpo, si es delgado, si es gordo, si es petizo, si es chueco. Y nos pasamos la vida enfocándonos en aquellas cosas que no van a trascender. Nosotros conocemos a San Martín porque fue el que libertó América. Sabemos de Colón porque fue el que llegó a América. Sabemos de Maradona porque ganó el Mundial. Y así sabemos de tantas personas, sabemos de Tyson, sabemos de jugadores de básquet, Michael Jordan, del boxeo, sabemos de historiadores, pero en ninguno de ellos se resalta si era chueco, si era gordo, si era negro, si era azul, si era verde, si era alto, si era petizo. Lo que resalta fue lo que ellos hicieron. Entonces hay mucha gente que se ocupa y pierde tiempo en aquellas cosas que no son trascendentes. Satanás, el diablo, te quiere tener insatisfecho con lo que eres, con lo que has hecho, con lo que has logrado. Mucha gente se pasa la vida mirando lo que hace otro y no hace nada por sí mismo. Entonces el diablo te tiene entretenido con tantas mentiras, entretenimientos. Yo en este día quisiera hablarte de una situación de una mujer que, que Dios la llamó, pero la Biblia dice que esta mujer no podía tener hijos. Esto está en 1 Samuel. Esta mujer no podía engendrar hijos. Ella tenía un marido que la amaba por sobre todas las cosas, pero su corazón estaba insatisfecho porque no podía tener hijos. Y vivió una vida frustrada, una vida donde se burlaban de ella. Y cada día dice la Biblia que aquella mujer la lastimaba, la hería, diciéndole que era una mujer seca, que no podía concebir. Obviamente, si nos remontamos a la edad o al tiempo donde ella vivía, una mujer que no era un hijo era lo peor que podía pasarle a una mujer. Era lo peor que podía vivir una mujer. El ser una mujer ya grande y no poder tener hijos. Era de alguna manera mirada en menos, despreciada. Pero la palabra de Dios nos muestra que ella en un momento de frustración se fue a Dios. Hay mucha gente que en vez de buscar a Dios, busca la droga, busca el alcohol, para intentar olvidarse del dolor. Pero después del éxtasis, vuelves a la realidad. Después de la borrachera, vuelves a la realidad. Te animo a que hagas como Ana. Ana fue a la presencia de Dios. Ana fue a Dios. Y Ana le contó a Dios lo que sentía su alma. Ella le contó a Dios el vacío que había en su corazón. Y ella hizo un pacto con Dios. Ella le creyó a Dios. Y le dijo a Dios, si tú me dieras un hijo, cuando termine el tiempo de amamantarlo, yo te lo daré para tu gloria, para tu servicio. La Biblia me muestra que nace de aquel embarazo, porque Dios le permitió quedar embarazada. Nace el más grande profeta que hubo, el más grande ministro de aquel entonces. Fue el mayor juez de Israel. Fue un vidente tremendo en las manos del Señor. Todo nace de una necesidad. Yo quisiera hablarte que la necesidad nuestra muchas veces no es ser más alto, ser más flaco, La necesidad nuestra está enteramente en hacer lo que Dios quiere que hagas. Y para aquello lo que Dios te mandó a este mundo. Efesios 1:3 dice que Dios nos tenía en Él antes de la fundación del mundo. Y nos bendijo con toda bendición espiritual. Sin embargo, hay mucha gente que anda como si fuese pobre, como si no tuviese nada, como si estuviese hueco, como si estuviese vacío. Mira, mi amigo, el problema tuyo no es que te faltan cosas. Lo que te falta es alinearte, ponerte en la dirección de Dios, ponerte en las manos de Dios.
Aquella mujer se puso en las manos de Dios y el embarazo le vino automáticamente. Lo que no podía, lo que supuestamente su cuerpo le decía que ella no podía tener, vino el embarazo. Tuvo el hijo. Llegó el momento, lo entregó al sacerdocio y la Biblia dice que Dios le dio más hijos. O sea que Dios es un Dios de milagros extraordinarios, es un Dios que te bendice en abundancia, es un Dios que hace cosas maravillosas. Tú no estás en la vida por un error, tú no estás en este planeta por un error, tú no estás por decisión de tus padres, tú no estás por decisión de nadie, estás por decisión de Dios, existes por Dios. El tema es alinearte a lo que Dios quiere que tú hagas, es ponerte en la línea en la cual Dios te ha llamado. Aleluya. Yo te animo en este día a que puedas ponerte en las manos del Señor y que sepas esperar el tiempo y que sepas prepararte y que sepas buscar de Dios para que llegue un momento que tú puedas hacer para lo que Dios te creó, cumplir la función que Dios quiere que tú cumplas, desarrollar para aquello lo que Dios te llamó, mi hermano, mi hermana. Dios te llamó con propósito. Mientras tú no estés en el propósito de Dios, vas a hacer muchas cosas para entretenerte, satisfacer los deseos de tu carne, pero nunca serás completo, nunca estarás plenamente feliz. Pero cuando tú te metes en el rol para el que Dios te creó, cuando tú te metes en lo que Dios ha marcado para tu vida, entonces serás feliz. Entonces tendrás una vida llena de dicha, llena de gozo, llena de felicidad. Había un hombre que creía que Dios lo había llamado. Entonces se encontró con un pastor anciano. Le dijo: pastor, usted que lleva muchos más años que yo en el ministerio, explíqueme, ¿por qué no me funciona el ministerio? Y entonces le dijo: años y años intento, pero no me va. Entonces el pastor anciano lo miró y le dijo: a ver, explíqueme cómo fue que Dios lo llamó. Dice: un día iba por el campo y vi en el cielo dos nubes, una que era forma de S y la otra una forma de P. Y entonces el pastor anciano le dice: ¿qué tiene que ver eso? Y no, eso es simple, sé pastor. Y el pastor anciano lo miró con paciencia y le dijo: ¿no será que Dios estaba diciendo siembra papa? Hay gente dentro de la iglesia que tampoco está satisfecha porque no está en el lugar donde Dios lo puso. Se metió de pastor, de evangelista, se metió de misionero, pero Dios no te llamó a eso. Por eso es importante saber a qué Dios te llamó. ¿Cuál es el lugar que tienes que ocupar dentro del cuerpo de Cristo? Por eso hay insatisfacción dentro de la iglesia. La Biblia dice en Oseas 4:6: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. No conocemos para qué Dios nos creó. O nos metemos en lugares y Dios no te llama a ese lugar. El rol de Ana fue tener un hijo. Nada más. Cumplió su rol, tuvo el hijo, lo entregó para el servicio al Señor y se convirtió en el gran hombre de Dios, se convirtió en un tremendo hombre de Dios, a causa de una mujer que supo ocupar su lugar en la historia. En este tiempo, mi amigo, mi amiga, si tú te sientes insatisfecho porque no das fruto por esto, por lo otro, pregúntale a Dios qué es lo que Él quiere contigo y a dónde Él te quiere llevar. ¿Cuál es el lugar que Dios te ha dado? No ocupes un lugar indebido, no ocupes un lugar que no te corresponde. Por eso hoy día vemos tantos personas de la farándula, músicos, cantantes, que usted los mira y de repente están en las iglesias y ocupan grandes lugares y después al poco tiempo se bajan, se decepcionan. Porque muchas veces el error también de los ministerios, de los pastores es eso, es poner a alguien que no está llamado para esa función, o no lo han preparado todavía, o no se ha santificado totalmente. No es el tiempo todavía. No porque lleve mucha gente significa que es o que tiene que ser. Muchas veces metemos hasta en la iglesia a los políticos. Yo no tengo nada en contra de los políticos, pero el político es político, no tiene nada que ver dentro de una iglesia. Y por eso que hay muchos fracasos. Porque hay gente ocupando lugares que no tiene, hay gente que está desarrollándose en lugares que no le corresponden, que Dios no lo llamó. Busca en Dios,
porque Ana, frustrada por todo lo que había pasado, pero no se rindió. Frustrada porque no podía tener hijos, pero no se rindió. Ana se fue a la presencia de Dios y ahí Dios le marcó que era la hora, era la fecha y era el tiempo. Y le concedió un hijo. Estamos en tiempos en los cuales Dios está hablando mucho a su iglesia. Mira, mi hermano, mira, mi hermana. Busca en el Señor. No busques que te pongan en un lugar. Busca en el Señor, que el Señor te ponga en el lugar correcto, en el lugar indicado. Yo siempre digo que la samaritana es otro ejemplo, una mujer que fue usada una sola vez para un solo fin. Cristo sale a su encuentro, Cristo se le revela, la samaritana va a Samaria, habla del Señor, el Señor va a Samaria, está 2 días allí, pero no se habla más de ella. ¿Me entiendes? El tema es estar en el momento, en la hora, en el tiempo preciso en el cual Dios te ha llamado. Iglesia del Señor, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pastor, me pinchó. Peor es estar en un engaño. Peor es estar ocupando un lugar que Dios no te llamó a cumplir. Meterte en un lado donde Dios no te ha llamado. Eso es lo peor. Ese sí es un gran error y un fracaso de alguna manera. Entonces es importante que entendamos que no todos somos Ana. No todos somos Pedro. No todos somos Jeremías. A ti te llamó en un tiempo, te llamó en una hora, en una fecha, en un año, indicado para una cosa, no para cumplir todas. Amén. Dios te bendiga mucho. Espero que la paz de Dios esté con tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Quien se despide de ustedes, su amigo y hermano, el pastor Darío Merino. Dios me les bendiga.